Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego le dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de adentrarnos en la palabra de Dios, que trae unas enseñanzas muy grandes, como cada vez la palabra, pero ahora particularmente con un tema que es el tema de la humildad. Antes de adentrarnos un poquitito en esa reflexión, decirles entonces que, se me pasó una intención, porque estaba el papelito atrás de un difunto, de un hermano difunto, y la tengo presente también, Víctor Vázquez, ¿verdad? Para que sepan la persona que haya ofrecido esa intención, la tengo presente también durante toda la Eucaristía. Decirles también que están estos dos cuadros que tenemos de estas dos grandes figuras próximamente de santidad, porque el domingo que viene serán canonizados por el Papa León XIV, el ya muy conocido Carlo Acutis, los beatos Carlo Acutis, y también el beato Pier Giorgio Frassati. Son dos jóvenes modelos en virtudes para todos los jóvenes. Entonces, nos encomendamos a la intercesión de estos dos próximos santos en la Iglesia, y haremos entonces al final de la misa una oración de intercesión para pedir la intercesión de ellos ante Dios por cada uno de nosotros, tanto la intercesión de Carlo Acutis, que es el santo que nosotros le conocemos como el santo de la era moderna, ¿verdad? Porque compartió el amor a Jesús Eucaristía, principalmente el amor al Santísimo Sacramento de la Eucaristía a través de las comunicaciones, a través del Internet y a través de las redes sociales. Entonces es un santo muy, muy de nuestra época, y un modelo en ese sentido muy cercano para todos los jóvenes. Entonces, Carlo Acutis, haremos esta oración para pedir la intercesión de los ahora beatos,
pero a partir del siguiente domingo, santos. Y a propósito entonces, el jueves, Dios mediante de esta semana, antes de que los canonicen, la hora santa, que tradicionalmente siempre los jueves hay adoración al Santísimo, bueno, pues vamos a poner algún matiz en la hora santa, sobre todo teniendo en cuenta la figura de Carlo Acutis, que tanto amaba a Jesús Eucaristía. Decía que la Eucaristía para él era el camino o la autopista para llegar al cielo, ¿verdad? Impresionante, un documental que también queremos poner, Dios mediante, el próximo jueves, que tengamos la misa de 7, después la adoración al Santísimo, un momento de adoración eucarística, destacando la figura también de Carlo Acutis, un enamorado de la Eucaristía. Posteriormente, después de ese momento de adoración, para quienes estén presentes, los invitamos a todos, pues vamos a poner también un documental muy bonito de la vida de Carlo Acutis para que nos acompañen y podamos conocer la vida de santidad de Carlo Acutis. Bien, entonces está la invitación para el próximo jueves, Dios mediante, para que nos acompañen. Y hagamos fiesta el próximo domingo con toda la iglesia, ¿verdad? Por estas dos figuras de santidad que se elevan a los altares. Bien. Entonces, esto era lo que quería comentarles en relación a los cuadros que están aquí. Decirles también, antes también, de adentrarnos en la reflexión, que ya esta semana, recordemos que ya entran los muchachos a clases, a la escuela. Así es que nuestra oración por todos ellos, por todos los niños, los adolescentes y los jóvenes que van a entrar el lunes ya, mañana, a la escuela. Entonces, al ratito, al final de misa, vamos a pedir por ellos, haremos una oración, haré una oración de bendición por todos los niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, aunque algunos sí están estudiando y ya empezaron su curso porque la universidad ya empezó, pero acérquense al final de la misa para pedirle a Dios que los bendiga, ¿verdad? Que ilumine sus mentes, que ilumine su inteligencia, que les llene de sabiduría, para que inicien este ciclo escolar con renovados bríos, con mucha alegría y con mucha disposición para seguir aprendiendo en la vida a través de los contenidos académicos que reciben en la escuela, y también que aprendan con los contenidos de la fe, con los que recibimos cada domingo al encontrarnos en la Santa Misa con Dios nuestro Señor. Pediremos entonces por todos los estudiantes al final. Bien, hermanos, estamos en el domingo número 22 del tiempo ordinario y Dios nos habla en el encuentro que tenemos con Él y nos transmite algunas enseñanzas para nuestra vida. En primer lugar, lo tenemos en estas enseñanzas. Quisiera que nos fijáramos en la primera lectura. ¿De qué libro está tomada la primera lectura del día de hoy? Del libro del Eclesiástico. El libro del Eclesiástico es un libro que está comprendido dentro del conjunto de los libros sapienciales en las Escrituras, los libros que nos hablan de la sabiduría y nos enseñan cosas para la vida, grandes enseñanzas. Bueno, entonces yo de verdad les recomiendo esta pequeña primera lectura del libro del Eclesiástico. Es una gran enseñanza. Grábensela esta primera lectura. ¿De dónde está tomada? Eclesiástico, capítulo 3, y los versículos 19, 21, 30, 31. Pero entonces, si les sirve, no sé, recortarla, ponerla en el buró, en algún lugar especial, compartirla por WhatsApp, en sus redes. Son enseñanzas muy hermosas, muy profundas y muy importantes para nuestra vida. Miren, entonces, Dios nos enseña siempre grandes cosas, pero ahora particularmente en esta primera lectura, en la que un padre da a su hijo grandes enseñanzas en el libro del Eclesiástico, y son 3 las enseñanzas. Fíjense nada más en esta primera lectura, 3. Primera, dice: el hombre orgulloso no tiene remedio. El hombre orgulloso no tiene remedio. Su corazón está arraigado en la maldad. Esa es la primera enseñanza. La segunda, en cuanto más grande seas, más pequeño tienes que ser y debes de ser ante los demás.
En cuanto más grande seas, más pequeño tienes que ser ante los demás. Y la tercera enseñanza, una persona prudente medita en su corazón los juicios de los demás, las frases y lo que diga la gente. Una persona prudente primero lo medita en el corazón, en la mente, y sabe escuchar. Una persona prudente. En cambio, lo contrario, una persona imprudente es aquella que inmediatamente reacciona o reaccionamos, a veces imprudentemente. Pero bueno, 3 enseñanzas que yo creo que podemos nosotros aquilatar, ¿verdad? En este día en que Dios nos habla. 3 enseñanzas que un papá le hace a su hijo y que ahora Papá Dios a todos nosotros nos subraya y nos enseña estas 3 grandes cosas. Por eso les digo, guarden bien esta primera lectura en su mente, en su corazón, y compartamos buenos mensajes con nuestros conocidos, con nuestras familias. Miren, en estas 3 enseñanzas tenemos un panorama muy amplio de aprendizaje para nosotros, que hoy nos lo dice ni más ni menos que Dios mismo. Dios mismo nos está diciendo esto en su palabra. Es un aprendizaje que nos sirve desde que somos nosotros niños hasta que ya somos también personas adultas. Siempre nos van a servir estas enseñanzas. Sobre el orgullo y la soberbia, miren, el orgullo, una persona orgullosa, el orgullo y la soberbia, ¿qué hacen al corazón? Lo envilecen, lo hacen vil, envilecen al corazón. Y la humildad es la más grande de todas las virtudes. ¿Qué hace la humildad con el corazón? Lo ensancha, lo hace grande. En cambio, el orgullo lo hace pequeño, lo hace vil al corazón humano. La humildad es la síntesis de todas las virtudes. Todas las virtudes se sintetizan en una sola: ser humilde, ser sencillo, saberse pequeño ante Dios y ante los otros también. La persona humilde, ¿cómo es? Una persona humilde es inteligente, tiene un sano equilibrio emocional, es ecuánime, reconoce y acepta sus propias limitaciones y sus propias fragilidades, reconoce lo bueno, lo virtuoso que hay en las demás personas. El humilde está en paz consigo mismo, está en paz con los demás y está en paz con Dios. Con estos datos nosotros podemos ayudarnos para hacer cada uno de nosotros un buen examen de conciencia. Cuando a veces decimos, bueno, pues ¿de qué me voy a confesar? No mato, no robo, no le hago daño a nadie. Bueno, pero a ver, revísate en todos estos detalles, revisémonos en todos estos detalles que llevan consigo la virtud de la humildad. Y entonces encontramos muchos aspectos en los cuales nosotros podemos revisar nuestra vida, en nuestra conciencia, y pedirle perdón a Dios por las ocasiones en que nos gana el orgullo, nos gana la soberbia, nos gana el afán de querer ser grandes o sentirnos grandes ante los demás, y a veces hasta ante Dios, retando a Dios, nosotros como seres humanos, como criaturas de Dios. Bueno, entonces les digo, tenemos muchos detallitos como para hacer un buen examen de conciencia. Si a veces nosotros decimos, bueno, pues yo no hago cosas malas, ¿yo de qué me voy a confesar? Todos tenemos detalles en los cuales tenemos que revisar nuestra vida, nuestro modo de actuar y purificar siempre nuestro corazón, purificar nuestras intenciones y vivir con una más rectitud de intención delante de Dios y delante de los demás. Bueno, esta es una persona humilde. En cambio, una persona orgullosa, el orgulloso, el soberbio, como dice la Escritura, ¿verdad? En esta primera lectura, está arraigado en el mal. Se hunde en la tristeza. El orgulloso es cerrado, no es abierto
para reconocer ni sus propios dones, ni tampoco los dones de los demás. Tiene una mirada muy cortita, muy corta. Una persona orgullosa tiene una mirada muy corta, no mira con profundidad, porque solamente se ve a sí mismo como centro de todo. O sea, todo gira en torno a él, a una persona soberbia, una persona orgullosa, como él como la medida de todas las cosas, y desea que todo gire en torno a él. No mira lo bueno que tienen los demás y se cierra a aprender también de los demás. Dice, yo lo sé todo, y como yo hago las cosas, así te tienen que hacer, del modo como yo las hago, porque yo lo sé todo. Una persona orgullosa, soberbia, no acepta ninguna sugerencia ni corrección porque cree que todo lo que él hace es mejor que lo que hace cualquier otra persona. Por eso la Escritura nos dice que el orgulloso no tiene remedio, no tiene remedio. Fíjense entonces cómo son palabras muy sabias y muy aplicables a nuestra vida, unas grandes enseñanzas. Porque el orgulloso no puede crecer, porque lo que él hace es poner como una barrera, ¿verdad?, que solamente le hace verse a sí mismo, y nunca a los demás. El soberbio cree que es una persona perfecta, ya terminada. Yo no tengo nada que aprender de los demás porque yo ya todo lo sé. Y al contrario, entre más sabemos, tendríamos que admitir que nos falta conocer y saber mucho más. Y entre más sepamos y más conozcamos y más estudiados estemos, pues tenemos más compromiso ante el mundo, ante Dios y ante los demás para dar más y para poder servir mejor. O sea, el conocimiento nos tendría que hacer mejores personas, mejores seres humanos, y no personas cargadas de soberbia, de vanidad y de orgullo. Bien, entonces una persona así, orgullosa, se cree una persona perfecta, terminada, y pues que nadie le puede enseñar nada. Y bueno, entonces esta grande enseñanza se ratifica en el Evangelio, hermanos, en el Evangelio del día de hoy, que Jesús entonces les menciona esta parábola a este fariseo que lo invita a comer, ¿verdad? Y es una parábola pues con un doble movimiento, ¿verdad? Por un lado, cuando te invitan a un banquete, te sugiere Jesús en esta palabra, nos sugiere vivir la actitud de la humildad. O sea, no ocupar los mejores puestos, sino los últimos, ¿verdad? Para que Dios, que ve que haces las cosas, ¿verdad?, sin el afán de aparecer, sin el afán de buscar el reconocimiento, el único que te ha de reconocer por todas las cosas que tú haces es Dios. O sea, el premio y el más grande reconocimiento lo tendremos de Él. Eso es lo que tenemos que anhelar, es lo que nuestro corazón tiene que anhelar, y no buscar reconocimientos humanos. Y por otro lado también el otro movimiento, cuando tú invites, es decir, cuando tú hagas un banquete. Hacer un banquete en la parábola quiere decir cuando tú te dediques a hacer el bien. ¿A quién tienes que hacer el bien? Pues a la gente que más necesita. Y a veces, y no cantarlo, no gritarlo a los cuatro vientos, porque la misma parábola, ¿verdad?, la misma palabra de Dios nos dice, cuando quieras orar, entra en lo más profundo de tu cuarto y ahí ora, ¿verdad? Es donde tu Padre te va a escuchar y te va a reconocer. Dios reconoce sobre todo las intenciones que tiene nuestro corazón. Entonces, ¿cuáles son las intenciones que ahorita guarda mi corazón? ¿Cuáles son los sentimientos que guarda ahorita mi corazón? Por eso es importante entonces ahondar en nuestro corazón, en nuestra vida, reflexionar y pedirle a Dios entonces la purificación de todo aquello que no está en orden. Hay cosas que no tenemos en orden, y pedirle a Dios entonces que ordene nuestra vida. Él es el único que puede ordenar nuestra vida y nuestro corazón. Él con su gracia, Él con el don de su Espíritu Santo. Y a eso venimos aquí a misa, mis hermanos, a pedirle a Dios que Él sea el que ordene mi vida, el que ordene mi corazón,
el que me haga saberme sencillo, humilde, pequeño ante Él, porque Él es grande. Y miren el ejemplo, cierro diciendo que el ejemplo lo tenemos en Cristo. Él mismo dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y en ese gesto tan bonito que Él hizo cuando lavó los pies a sus discípulos, ahí nos está dando el mandato más grande, que es el servicio. En esas acciones que son simples, bajas en su tiempo, ¿verdad? Así eran reconocidas, pero Él se abajó, o sea, a lavarnos los pies. Nos lava los pies Jesús. O sea, Él nos da ejemplo de servicio. Y también nos ha dicho, ¿verdad?, en las Escrituras, cuando se acercaban los niños a Él y se los querían quitar, ¿verdad?, decía: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos, pequeños, es el reino de los cielos. Que Dios nuestro Señor nos vaya configurando nuestro corazón y nuestra vida a semejanza del corazón de Jesús. Que así sea.